1,200 niños, menores de 12 años. Eso es lo que la Mara Salvatrucha necesitaba para seguir existiendo. No sicarios adultos, no cabecillas veteranos. Niños, niños a los que instruyeron para matar, para extorsionar, para callar. Durante 10 años, entre 2012 y 2022, la MS-13 construyó un sistema de reemplazo humano usando a los más vulnerables de El Salvador, como piezas de un engranaje criminal. Y durante 10 años, jueces, fiscales y funcionarios miraron hacia otro lado. Lo que está pasando ahora mismo en el Tribunal Sexto contra el crimen organizado de San Salvador es la primera vez en la historia de este país que esa verdad se dice en voz alta, con nombres, con documentos, con pruebas. Hoy le vamos a contar todo lo que ese juicio reveló esta semana, los números que nadie quiere pronunciar, y lo que significa que 485 cabecillas de la Ranfla Nacional estén sentados frente a un tribunal con más de 11,000 documentos en su contra. Quédese hasta el final porque lo que viene es lo más importante que este canal ha contado hasta ahora. Si usted lleva tiempo siguiendo lo que pasa en El Salvador, si recuerda los años en que salir a la calle era una ruleta, si tiene familia en una colonia que sabe perfectamente lo que es vivir bajo el control de una clica, esto es para usted. Suscríbase a este canal ahora mismo, porque aquí no venimos a adornar la realidad ni a suavizar lo que pasó. Venimos a contarlo como fue. El juicio que comenzó el 20 de abril de 2026 ante el Tribunal Sexto contra el crimen organizado no es un juicio ordinario. Es el proceso penal más grande en la historia de El Salvador. 485 imputados, 47,427 delitos atribuidos, 448 casos de homicidio agravado. Y una cifra que cuando la escucha por primera vez parece imposible, pero que la Fiscalía General de la República presentó con certificados oficiales, declaraciones de víctimas y peritajes técnicos. 1,200 niños menores de 12 años incorporados de forma sistemática al aparato criminal de la Mara Salvatrucha. Para entender por qué ese número importa tanto, hay que entender cómo funciona una pandilla cuando el Estado empieza a apretar. Cuando el régimen de excepción comenzó en marzo de 2022, la MS-13 tenía decenas de miles de miembros activos, distribuidos en 32 programas nacionales y 230 clicas en todo el territorio salvadoreño, a medida que el gobierno de Nayib Bukele fue desmantelando esa estructura, capturando ranfleros, cerrando clicas, quitando el control territorial barrio por barrio. La pandilla enfrentó un problema que ninguna organización criminal quiere reconocer. Se les acababa la gente. Los veteranos estaban presos o muertos. Los mandos medios estaban siendo identificados y capturados. Y entonces la cúpula tomó una decisión que el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, describió ante el tribunal como una estrategia deliberada de continuidad operativa, reclutar niños, no de forma oportunista ni esporádica, de forma sistemática, organizada, con instrucciones claras que bajaban desde la Ranfla Nacional hasta cada clica del país. Los documentos judiciales presentados en las jornadas 13 y 14 del proceso describieron ese mecanismo con una precisión que hiela la sangre. Los menores no eran incorporados para ser mandados ni para vigilar esquinas. Eran instruidos para participar en homicidios, para ejecutar extorsiones, para transportar armas, para intimidar testigos. Piense en un niño de 11 años que vive en una colonia controlada por una clica. No tiene opción de decir que no. Si se niega, lo que viene después afecta a su familia. Si acepta, pierde para siempre la posibilidad de salir de ese mundo. Esa es la trampa que la MS-13 construyó con precisión durante años, y esa es exactamente la trampa que el Estado salvadoreño no supo o no quiso desactivar a tiempo. La teoría con la que la Fiscalía construyó su acusación se llama aparato organizado de poder, y es la misma doctrina jurídica que se usó en los juicios de Nuremberg para responsabilizar a quienes daban órdenes sin disparar el arma ellos mismos. Los cabecillas de la MS-13 que hoy están sentados en ese tribunal daban las órdenes. Los niños eran quienes las ejecutaban. Y cuando un niño de 11 años comete un homicidio bajo instrucción directa de una estructura criminal adulta, la responsabilidad penal recae sobre quien dio la orden, no sobre quien apretó el gatillo.
Eso es exactamente lo que la Fiscalía está demostrando con más de 11,000 documentos y certificaciones. El fiscal adjunto también presentó lo que la acusación llama el testamento, un documento interno de la pandilla que funcionaba como código de conducta obligatorio. Las reglas que la MS 13 aplicaba para mantener a sus integrantes adoctrinados y para asegurarse de que nadie se saliera del sometimiento. Ese documento existe. Está en el expediente y describe con una frialdad burocrática impresionante el funcionamiento de una organización que durante años operó como un estado paralelo dentro del Estado salvadoreño. Para que quede claro de dónde viene todo esto, la MS 13 no nació en El Salvador, nació en Los Ángeles, California, en los años 80, entre inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil, cuando Estados Unidos empezó a deportar masivamente a centroamericanos con antecedentes penales a partir de los años 90, esos hombres llegaron a un país devastado por el conflicto armado, sin instituciones fuertes, sin oportunidades y sin capacidad estatal para absorber lo que venía. La pandilla encontró terreno fértil, se expandió, se organizó, y durante las siguientes 3 décadas construyó un aparato de poder territorial que en muchas zonas del país era más efectivo que la policía, más presente que el Estado y más temido que cualquier institución formal. Los gobiernos del FLN y de Arena intentaron negociar con ese aparato. Lo que obtuvieron fueron treguas que le dieron tiempo a la pandilla para reorganizarse, financiarse y profundizar sus raíces. Bukele tomó la decisión de no negociar, de enfrentar, de desmantelar, y lo que está pasando ahora en ese tribunal es el resultado directo de esa decisión. Pero hay algo más en este juicio que no ha tenido la cobertura que merece. Junto al reclutamiento de menores, la acusación fiscal incorporó otro eje que amplía la dimensión de lo que la MS 13 hizo durante esa década. Al menos 638 mujeres fueron prostituidas por la organización para generar ingresos económicos, no como consecuencia marginal de la violencia, como línea de negocio. Las certificaciones agregadas al expediente detallan cómo ese sistema de explotación funcionaba dentro de la estructura jerárquica de la pandilla, con clicas específicas encargadas de administrarlo y con mecanismos de control que impedían a las víctimas escapar. Cuando uno suma los 1,20 niños y las 638 mujeres y los 448 homicidios documentados, empieza a entender que lo que se está juzgando no es una pandilla callejera. Es una organización criminal, con estructura empresarial, con jerarquía funcional, con división de tareas, con cadena de mando que operaba desde las calles y desde las cárceles al mismo tiempo. Eso último es uno de los elementos más perturbadores que salieron a la luz durante los alegatos finales que comenzaron el 5 de junio. El fiscal Muñoz explicó ante el tribunal que 72 de los 485 acusados están siendo procesados en ausencia porque no han sido capturados todavía o porque enfrentan procesos paralelos en Estados Unidos. Esos 72 cabecillas, según la acusación, coordinaban y ordenaban delitos en El Salvador, incluso mientras estaban encarcelados en prisiones americanas. Llamadas telefónicas, mensajes cifrados, intermediarios que cruzaban fronteras. La pandilla no tenía fronteras operativas, tenía presencia en 2 continentes, y la cárcel no era el fin de su poder, era apenas una incomodidad logística. ¿Sabe usted cuántos años de cárcel acumulan los delitos imputados en este juicio? El fiscal adjunto fue claro al responder esa pregunta. Miles de años. Las pruebas son suficientes, dijo, para que los señalados enfrenten las condenas más severas de la historia judicial salvadoreña. El fiscal adjunto Muñoz calculó que los alegatos finales de la Fiscalía se extenderán entre 2 y 4 semanas, organizados por delitos, zonas geográficas y programas internos de la Mara Salvatrucha. Cuando terminen, la defensa tendrá su turno, y cuando la defensa termine, el Tribunal Sexto emitirá una sentencia que significará el cierre judicial de un capítulo que El Salvador no había podido cerrar en 30 años de violencia pandillera. No es un final. Los cabos sueltos existen. Hay 72 acusados que todavía no están en ese tribunal. Hay estructuras que operan fuera del país. Hay redes de apoyo que el juicio apenas está empezando a nombrar. Pero es un antes y un después. Y El Salvador necesitaba ese antes y ese después. Hay algo que este juicio representa más allá de las condenas individuales. Es la primera vez en la historia salvadoreña
que el Estado tiene la capacidad institucional, la voluntad política y las herramientas legales para llevar a juicio oral y público a la cúpula completa de la pandilla, que durante 3 décadas fue más poderosa que el propio Estado en amplias zonas del territorio nacional. Eso no ocurrió solo. Ocurrió porque el régimen de excepción desmanteló la estructura territorial que protegía a esos cabecillas. Ocurrió porque la cooperación entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República produjo más de 11,000 documentos de prueba en menos de 4 años. Y ocurrió porque las víctimas, los testigos protegidos, las mujeres explotadas y los menores que sobrevivieron, tuvieron finalmente la posibilidad de que su testimonio llegara a un tribunal. ¿Y los niños? Esa es la pregunta que nadie ha respondido todavía con claridad. El juicio documenta lo que se les hizo, documenta quién dio las órdenes, pero el sistema de protección, rehabilitación y reparación para los menores que fueron instrumentalizados por la MS 1.3 sigue siendo una cuenta pendiente de este país. Un niño que a los 10 años fue obligado a participar en un homicidio no es un criminal, es una víctima. Y cuando este tribunal emita su sentencia, El Salvador tendrá que hacerse esa pregunta en voz alta. Ese es el cabo suelto que este canal va a seguir jalando. Porque condenar a los que dieron las órdenes es justicia, pero reparar a los que las ejecutaron siendo niños es otra deuda que este país todavía no ha saldado. Y si ese debate no se da en público, con honestidad, El Salvador corre el riesgo de repetir el ciclo en la próxima generación. Este canal va a estar presente en cada jornada de alegatos. Cuando salga la sentencia, vamos a ser los primeros en contarla completa y sin filtros. Lo que está pasando en ese tribunal no es solo el fin de una pandilla. Es la primera vez que El Salvador le demuestra al mundo que un Estado pequeño con recursos limitados y con décadas de impunidad acumulada puede construir un expediente de 11,000 documentos, sentar a 485 cabecillas en un mismo tribunal y pedirles cuentas por cada una de las 47,427 infracciones que le hicieron al pueblo salvadoreño. Eso merece ser contado. Y si esta historia le abrió los ojos sobre lo que realmente fue la MS 1.3 en El Salvador y sobre lo que está pasando ahora mismo en los tribunales de San Salvador, hay otra historia que tiene que ver. La historia de los 254 maras que Bukele sepultó de un solo golpe, la tiene aquí mismo en el canal. Búsquela, véala y cuéntele a alguien más lo que está pasando en El Salvador. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Esta lucha no termina con una sentencia.